Señora de rojo sobre fondo gris, una obra que nace de una profunda conexión autobiográfica con la vida de su autor, Miguel Delibes. Enmarcada en la pérdida personal y el homenaje, esta novela explora desde un enfoque íntimo las relaciones humanas, el duelo y la trascendencia artística. Se trata de una de las obras más personales y significativas de Miguel Delibes, en la que el autor hace uso de la literatura para explorar sus propias emociones y reflexiones, logrando un equilibrio entre lo íntimo y lo universal, y dejando una huella imborrable en la narrativa española contemporánea. La inspiración principal de esta novela surge de un acontecimiento central en la vida de Delibes, la muerte de su esposa, Ángeles Castro, en 1974. Este evento marcó profundamente al autor. En entrevistas, como la realizada por Juan Cruz en El País en 2007, el propio Delibes afirmó que Ángeles era la causa final de su escritura. Este vínculo emocional se materializa en la novela como un tributo a la mujer que, en sus palabras, lo impulsó a ser quien fue, una fuerza que se plasmó en Ana, la protagonista femenina de la obra. Algo que ha sido ampliamente discutido por la crítica ha sido la relación entre 5 horas con Mario y Señora de rojo, destacándose como dos obras clave de Miguel Delibes que casi dialogan entre sí. Aunque ambos textos se centran en la pérdida de un cónyuge y emplean el monólogo como recurso narrativo, sus enfoques y perspectivas son radicalmente diferentes, ofreciendo retratos opuestos del matrimonio y el duelo. Ambas novelas comparten un formato estructural similar, basada en el monodiálogo dirigido a un interlocutor que no interviene. En 5 horas con Mario, Carmen habla con su marido fallecido, mientras que en Señora de rojo, Nicolás se dirige a su hija. En ambos casos, el relato sirve como un ejercicio de reconstrucción de la vida conyugal. Sin embargo, mientras que Carmen utiliza su discurso para criticar y justificar su propia insatisfacción, Nicolás embarca en un homenaje lleno de admiración hacia Ana. Este contraste en el tono revela las diferentes intenciones de cada narrador. Carmen busca ajustar cuentas, y Nicolás trata de redimirse y perpetuar la memoria de su cónyuge. La estructura fragmentada de los relatos también es un punto en común. Tanto Carmen como Nicolás van desgranando recuerdos, anécdotas y reflexiones de manera no lineal, lo que refleja la forma en que la memoria humana funciona y cómo el pasado se entrelaza con el presente en el proceso de duelo. A pesar de estas similitudes, las dos novelas se diferencian notablemente en su enfoque y tratamiento de los personajes. En 5 horas con Mario, Carmen presenta a su esposo como un hombre idealista, pero falto de pragmatismo y critica constantemente su comportamiento y sus decisiones. En cambio, en Señora de rojo, Nicolás idealiza a Ana, describiéndola como una mujer excepcional que iluminó su vida. Además, el contexto político en el que se enmarcan las novelas refuerza estas diferencias. 5 horas con Mario explora las tensiones sociales y políticas de la España franquista a través de la perspectiva de una mujer de clase media, mientras que Señora de rojo sitúa el foco en el ámbito personal e íntimo, aunque con un telón de fondo que incluye también la dictadura y la represión política. En este sentido, la primera obra adopta un tono crítico hacia la sociedad, mientras que la segunda se centra en las emociones y el duelo individual. Aunque contrastan en sus tonos y enfoques, ambas novelas pueden leerse como dos caras de una misma moneda. Según algunos críticos, estos textos forman un díptico literario que ofrece una visión rica y compleja del matrimonio, el amor y la pérdida en la España de la segunda mitad del siglo XX. La narrativa de Señora de rojo se construye en torno a un narrador íntimamente ligado a los eventos que relata, cuya voz y perspectiva determinan tanto el contenido como la estructura de la obra. Delibes recurre a técnicas literarias que enfatizan la subjetividad y el carácter confesional del relato. La voz de Nicolás, llena de matices y contradicciones, nos invita a reflexionar sobre el impacto del duelo y la complejidad de las relaciones humanas. Nicolás pasa por los eventos que marcaron su vida junto a Ana, pero también expone sus limitaciones y contradicciones como esposo y artista. Este enfoque hace que el lector no solo observe la figura idealizada de la esposa, sino también las fisuras en la percepción que el narrador tiene de sí mismo. El estilo puede confundirse con el monólogo, pero resulta más apropiado denominarlo como monodiálogo.
Aunque la hija de Nicolás es el interlocutor aparente, no interviene directamente en el relato, lo que refuerza la idea de que el narrador está, en última instancia, hablando consigo mismo. De este modo se construye una narrativa fluida, cargada de digresiones, saltos temporales y reflexiones personales, del mismo modo con el que fluye la conciencia. El tono del narrador es predominantemente melancólico y contemplativo, aunque ocasionalmente se filtra una cierta amargura. Este registro emocional varía en función de los recuerdos evocados, desde la añoranza por momentos felices hasta la autocrítica por no haber sabido apreciar la presencia de Ana en vida. La novela aborda un conjunto de temas universales que trasciende la narrativa personal del protagonista. A través del duelo, la enfermedad, el arte y la memoria, encontramos una reflexión sobre la fragilidad de la vida, el impacto de las relaciones humanas y la búsqueda de significado en medio de la adversidad. El proceso de enfermedad y la muerte de Ana constituyen el núcleo de la narrativa. A través de la reconstrucción que hace Nicolás, conocemos la entereza de Ana para enfrentar los síntomas de un tumor cerebral que afecta tanto su cuerpo como su identidad. Desde los primeros signos hasta el desenlace fatal, Delibes describe un deterioro físico que refleja la fragilidad de la condición humana. Pero la enfermedad también impacta profundamente a quienes la rodean. Este enfrentamiento con la enfermedad es un recordatorio sobre la condición de la muerte y la necesidad de aceptar lo inevitable. El duelo se aborda desde una perspectiva íntima y personal. Delibes lo presenta como un proceso complejo, marcado por el dolor, la culpa y la nostalgia. El acto de contar la historia de Ana a su hija se convierte en un ritual literario que permite a Nicolás confrontar su pérdida y otorgarle a su esposa un lugar simbólico en su vida. La memoria actúa como un puente entre el pasado y el presente, permitiendo a Nicolás reconstruir su relación con Ana y reflexionar sobre sus errores y omisiones. A través de sus recuerdos, el narrador busca redimirse de lo que percibe como su ingratitud durante la vida de su esposa. En este sentido, el arte literario viene a rellenar el vacío creativo de Nicolás en el ámbito de la pintura. El arte es parte de la vida de Nicolás. La parálisis creativa del protagonista, desencadenada por la enfermedad de Ana, subraya la conexión entre el proceso artístico y la inspiración emocional. Además, el cuadro homónimo que da título a la novela adquiere un significado simbólico. Remite directamente a un cuadro que aparece en la novela y que también tiene un referente real, el retrato de Ángeles Castro, esposa de Miguel Delibes, pintado por el artista Eduardo García Benito. García Benito, conocido por su trabajo como ilustrador en revistas como Vogue, capturó a Ángeles en esta pintura. En la ficción, el cuadro que representa a Ana se describe como una obra que captura su esencia y su esplendor, simbolizando la vitalidad que impregnaba su vida y su relación con Nicolás. Como el cuadro real, no fue pintado por su marido, a pesar de que éste es artista, sino por un amigo de la familia. Esta lección narrativa subraya la incapacidad de Nicolás para inmortalizar a su esposa en su arte, un aspecto que refuerza su sentimiento de inferioridad y su crisis creativa. El cuadro, con su fondo gris y la figura central vestida de rojo, adquiere un significado simbólico dentro de la novela. Mientras el rojo representa la pasión, la fuerza y la vida que Ana irradiaba, el fondo gris sugiere la melancolía y la pérdida que dominan la obra. Esta dualidad cromática encapsula la tensión entre la vida y la muerte, así como la luz y la sombra que caracteriza la relación entre Nicolás y Ana. En su artículo sobre la obra, Inmaculada Gómez ofrece unas pinceladas más sobre el empleo del color en el cuadro. Si el objeto allí representado se define por el rojo y el fondo al que se superpone es el gris en sus diferentes matices, tras haber leído esta obrita, no queda otra opción que pensar que el ambiente que rodea el objeto central, un gris que lejos de ser macilento se muestra vigoroso en su centro, simboliza una de las obsesiones del artista, la idea de la muerte, que va adquiriendo un matiz algo menos firme a medida que nos concentramos en la imagen femenina, como si su presencia permitiese difuminar o infundiese algún brillo, algún sentido, a ese espesor que se encierra tras la idea de la finitud y del vacío de la nada. Los personajes en Señora de Rojo constituyen el eje emocional de la narrativa, pero también reflejan la complejidad de las relaciones humanas y los desafíos de la memoria y el duelo. A través de Nicolás y Ana, Miguel Delibes construye una interacción llena de matices.
Nicolás es un pintor cuya identidad y percepción de sí mismo están profundamente marcadas por su relación con Ana. Presentado como un hombre abatido, Nicolás revela su incapacidad para afrontar la vida sin la presencia de su esposa, a quien describe como su musa, su motor y la razón de su existencia. Esta dependencia emocional y creativa lo coloca en una posición de vulnerabilidad extrema tras la muerte de Ana. La sequía creativa de Nicolás comienza con los primeros síntomas de la enfermedad de Ana y se agrava tras su fallecimiento. Ana es el personaje central en torno al cual gira la narrativa. Es descrita como una mujer de extraordinaria vitalidad, inteligencia y belleza, el eje que daba sentido a la vida y al arte de su marido. Ella era alguien que, con su sola presencia, aligeraba la pesadumbre de vivir. El proceso de enfermedad y muerte de Ana se presenta como una lucha silenciosa y digna. Pese a los estragos del tumor cerebral, intenta conservar su personalidad y espíritu. La manera en que enfrenta los síntomas, como la pérdida de visión y el riesgo de desfiguración facial, refuerza la percepción de su fortaleza y optimismo, aunque también se expone sus miedos más íntimos. La descripción de Ana no se limita a sus cualidades humanas. Nicolás también resalta su capacidad para armonizar espacios y personas, reflejada en la casa que ella restauró con esmero. Sin embargo, en momentos como estos, la novela también insinúa una relación compleja. Aunque Nicolás la eleva como un ser casi perfecto, sus recuerdos dejan entrever momentos de tensión, especialmente relacionados con su sentimiento de inferioridad como artista frente a la capacidad organizativa y el impacto social de Ana. Esto ha llevado a más de uno a la idea de que en Señora de Rojo se esconde un odio latente debajo de los elogios del narrador, algo así como el encono de Carmen en 5 horas con Mario. Sin embargo, creemos que no hace falta irse a los extremos, y que en este sentido lo que se muestran son las luces y sombras presentes en toda convivencia matrimonial. La construcción del espacio y la temporalidad en Señora de Rojo es esencial para comprender tanto la narrativa como los estados emocionales de los personajes. Delibes utiliza estos elementos no solo como escenarios o marcos cronológicos, sino como reflejos simbólicos de los conflictos internos del narrador y de las dinámicas de su relación con Ana. El espacio central de la novela es la casa que Nicolás y Ana compartieron, la que Ana restauró con una visión minuciosa, logrando un equilibrio entre tradición y funcionalidad. Para Nicolás, sin embargo, este espacio se convierte en un recordatorio constante de su ausencia y de las expectativas que Ana tenía para él. Además, el entorno rural y el contacto con la naturaleza, elementos recurrentes en la narrativa de Delibes, funcionan como un contrapunto a los espacios urbanos asociados con la enfermedad de Ana, como el hospital o las consultas médicas de Madrid. El tiempo en la novela se maneja de manera fragmentada, oscilando entre el presente narrativo, en el que Nicolás conversa con su hija recién liberada de prisión, y los recuerdos del pasado, en los que revive su relación con Ana. Este manejo del tiempo refleja la naturaleza del duelo, un proceso no lineal en el que los recuerdos se entremezclan con las emociones actuales. La narración se sitúa en un contexto histórico muy específico, los últimos años de la dictadura franquista. Este trasfondo político se entrelaza con la historia personal, ya que la hija de Nicolás fue encarcelada por su participación en actividades sindicales. Es significativo que Ana, de hecho, muere el mismo día que lo hace el caudillo, marcando así tanto el final de un periodo histórico como de la intrahistoria familiar. Señora de Rojo sobre fondo gris es una de las obras más personales de Miguel Delibes, un ejemplo de cómo la literatura puede surgir de las experiencias más íntimas y dolorosas para alcanzar una resonancia universal. El componente autobiográfico es el corazón de esta novela. Desde el cuadro que inspira su título hasta la misma Ana, que evoca ángeles con una sensibilidad profunda, la obra transita entre la realidad y la ficción para capturar la esencia de una mujer que marcó la vida del autor. Este homenaje se convierte en un diálogo entre el pasado y el presente, donde el arte y la escritura y la memoria se entrelazan para mantener viva su influencia. De este modo, Señora de Rojo sobre fondo gris trasciende su contexto autobiográfico para convertirse en una meditación universal sobre el amor y la pérdida, en la que el arte, bien la pintura, bien la literatura, nos demuestra cómo las cosas perduran en la memoria sobre cualquier fondo gris.